Te damos la bienvenida de parte de nuestra querida iglesia Palabra de Vida. Es nuestra oración que la palabra de Dios haga su trabajo de transformación y bendición en tu vida. Para más información, consulta nuestra página web. Gracias. Le damos gracias a Dios porque ha llegado el día del Señor y porque estamos aquí en su casa para adorarle y para glorificarle como Él se merece. Vamos a orar para que Dios nos ayude a entender su palabra, a comprender su palabra y que Dios ministre a nuestros corazones. Vamos a orar. Padre, Señor, en esta hora te agradecemos, Dios, el privilegio inmerecido de predicar tu palabra. Te agradecemos el privilegio inmerecido de escuchar tu palabra. Y te agradecemos, Dios, por la oportunidad de tener una iglesia, Señor, donde nos podamos reunir los domingos juntos, las familias, Señor, para adorarte juntos como una sola familia a ti, Señor. Te agradecemos por Cristo, Dios. Te imploramos, Dios, que hables a nuestras vidas, Señor. Te imploramos como ese que se está muriendo en el hospital y necesita la medicina para sanarse, Señor, porque no tiene otra oportunidad. Así te imploramos que hables a nuestras vidas, reconociendo que no tenemos otra oportunidad, Señor. Agradecemos tu soberanía y el hecho de que tú nos hayas traído hoy, a esta hora, en este momento, para escuchar esta palabra, Señor. Padre, te pedimos que no sea una palabra muerta, que sea como es la palabra viva que habla a nuestros corazones y que transforma nuestras mentes, Señor. Padre, siempre te pido, ayúdanos a no poner barreras y excusas contra tu palabra, Señor. Si es tu palabra la que habla, Señor, ayúdanos a no poner barreras. Padre, ayúdame a mí, como ser humano, a no estropear tu palabra, Señor, a confiar en ella. Lo que dice ahí es suficiente. Ayúdame a no añadirle nada, a no ponerle mis pensamientos, ni mis métodos, ni lo que yo creo. Ayúdame simplemente a leerla y tratar de explicarla, Señor, para tu gloria. Ayúdanos a entenderla, Dios. Ayúdanos que tu Espíritu Santo nos hable en esta tarde, Señor, para tu gloria. En el nombre de Jesús, Señor, y por los méritos de Cristo, Señor. Amén. En el cristianismo, nosotros conocemos algo que se llama la ética cristiana. No sé si han oído hablar de esa palabra, ética cristiana. La ética cristiana es la que nos enseña cómo vivir los unos con los otros. Cuando nosotros nos preguntamos qué acciones, actitudes y rasgos de carácter personal reciben la aprobación de Dios y cuáles no, eso es una pregunta que nos estamos haciendo sobre la ética cristiana. Cuando usted se pregunta, bueno, esta actitud, estas cosas, y le agradan a Dios y esta no, ahí estamos hablando de ética cristiana, tal vez inconscientemente. Es importante estudiar la ética cristiana para que podamos conocer mejor la voluntad de Dios y para que podamos andar como es digno del Señor, agradándole en todo, dice Colosenses 1:10. Las normas morales de Dios para los humanos derivan de su carácter. Las normas morales que nosotros tenemos como seres humanos, cómo nos debemos comportar moralmente, ¿de dónde vienen? De cómo es Dios. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que por lo tanto se aplican a todas las personas, en todas las culturas, durante toda la historia. Si Dios es amor, sus hijos, ¿cómo deben ser? Amorosos. Si Dios es santo, sus hijos deben andar en santidad. Si Dios es misericordioso, nosotros debemos tener misericordia. Si Dios es veraz, nos ordena a que no andemos por ahí dando falso testimonio. Uno de los propósitos de la Biblia es enseñarnos cómo vivir una vida que sea agradable a Dios. Repito esa última idea. Uno de los propósitos de la Biblia es enseñarnos como creyentes cómo vivir una vida que sea agradable a Dios. Por eso hemos titulado este mensaje Un corazón a la altura de su llamado. Un corazón a la altura de su llamado. El corazón del creyente debe andar a la altura de su llamado. El corazón de cada creyente que ha creído en Cristo y se ha arrepentido de sus pecados debe andar a la altura que Dios demanda que nosotros debemos andar. Y después vamos a ver por qué. Porque nos pudiéramos equivocar en el por qué.
o en el cómo. Y la pregunta sería, Eri, yo soy un verdadero creyente, yo quiero andar a la altura del llamado que Dios me hizo. ¿Cómo yo puedo andar a la altura del llamado que Dios me hizo? ¿Cómo yo puedo andar de esa manera? Y a la luz de este texto, estamos en Primera de Pedro, para los que han llegado un poquito más tarde, Primera de Pedro, capítulo 3, versos 8 y 9, estamos estudiando la primera epístola del apóstol Pedro a una iglesia que está en sufrimiento, una iglesia que está en persecución, una iglesia que está pasando pruebas difíciles, y tal vez muchos de ustedes se sientan identificados con eso hoy. Tal vez ustedes están viviendo situaciones difíciles, situaciones reales, y a veces en medio de esas situaciones no sabemos cómo reaccionar, cómo comportarnos, o lo sabemos y se nos olvida y necesitamos que nos lo recuerden. Pedro está apuntando aquí a la gloria de Dios, y en estos dos textos nos va a hablar de cómo el creyente debe andar en la comunidad de los santos, cómo debemos relacionarnos unos con los otros. Y nuestro primer punto, que responde a la pregunta de cómo el corazón del creyente anda a la altura de su llamado, sería nuestro primer punto, es sintiendo lo correcto. Versículo 8. Sintiendo lo correcto. Vamos a leerlo. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables, dice Pedro. Aquí cuando me refiero a sintiendo lo correcto, no me refiero en un sentido pasivo. ¿Qué quiero decir con un sentido pasivo? Como cuando nosotros escuchamos algo o nos da un olor o percibimos algo en la piel, el frío, el calor. No me refiero a eso. Me refiero un poquito más en un sentido activo, donde la persona es afectada por la emoción y actúa. Cuando digo sintiendo lo correcto, no me refiero solo al hecho de sentir, sino de sentir y actuar. Es un sentimiento que no se queda paralizado, que no se queda estático. Una emoción que te mueve a la voluntad. No me refiero a sentir, es algo que nos saque y nos lleve a sentir lo que tenemos que sentir, que es sentir lo correcto. Y va a incluir todo esto que vamos a estar compartiendo. Hasta aquí nosotros hemos hablado de las responsabilidades de cada cónyuge. Dijimos la semana pasada que en la ética cristiana, las personas que tienen negocio, las personas que están dirigiendo, los jefes, por decirlo de alguna manera, los amos en aquella época, tienen sus responsabilidades de amo. Pero también los esclavos, los siervos tienen sus responsabilidades. Hablamos en ese sentido que el gobierno tiene sus responsabilidades, pero nosotros como ciudadanos tenemos nuestras responsabilidades. Las esposas tenían sus responsabilidades, tienen sus responsabilidades, pero después hablamos de los esposos y los esposos también tienen sus responsabilidades. Pero hoy vamos a hablar de responsabilidades que son iguales para todos los creyentes. Hoy vamos a hablar de responsabilidades que son las mismas para cada uno de nosotros, independientemente del país de donde venimos, independientemente de nuestro color de piel, independientemente de nuestro sexo, independientemente de nuestro equipo de fútbol, independientemente de nuestro partido político o de cualquier otra cosa. Esto no está en juego y es para todos. Y Pedro, siempre estamos con Pablo, Pedro empieza con esta palabra y dice en el versículo 8, finalmente. Y lo que está haciendo aquí es que está continuando una idea. Una forma de traducirlo sería verdaderamente. Lo que él le va a decir aquí viene a continuación de lo que ya ha dicho. Él ha explicado y ha puesto responsabilidades particulares, pero finalmente, ¿a dónde quiere llegar Pedro? Verdaderamente. Y aquí va a apuntar porque esto es para todos. Y lo que pide, ¿qué cosa es? Lo que pide es lo siguiente, y dice así, sed todos de un mismo sentir. Finalmente, iglesia, verdaderamente, todos ustedes sean de un mismo sentir. Y para mí la mejor traducción de todas las que vi es que todos tengamos un mismo corazón. Iglesia, yo estoy hablando como si fuera Pedro. El Señor nos está diciendo en su palabra, independientemente de los roles que tenemos cada uno en cada parte, como iglesia, tengamos todos un mismo corazón. Ser todos de un mismo sentir. Y Pedro está hablando de unidad. Sean una iglesia unida. Algunas personas dividen esto en 5 cosas. Versículo 8. Unidad, compasivo, amando fraternalmente, misericordioso y amigable. Y yo no digo que esté mal, pero yo prefiero verlo solo.
Y yo prefiero que desde este punto se deriven todos los demás. De la unidad, unidos como viendo todo lo que vamos a ver a continuación. Iglesia, sean todos de un mismo corazón. Una iglesia dividida no prevalecerá. Pero una iglesia unida es una iglesia robusta, es una iglesia donde un miembro siente lo mejor por el otro. Y eso es un milagro. A los que les gustan los milagros, ese es uno de los milagros más grandes que existe, la unidad. ¿Usted quiere orar por un milagro? ¿Usted quiere orar por algo imposible? Ore porque la iglesia sea una iglesia unida. Siempre va a ser difícil. Uno de los elementos es porque el enemigo está ahí para dividir y para destruir. El segundo, nuestros pecados internos, orgullo, ego y todo lo demás. Siempre nos va a llevar a querer dividir la iglesia. Romanos 12:16, el apóstol Pablo recuerda este versículo. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino, y nos cuesta, asociándonos con los humildes. ¿Recuerdan a Santiago? A veces la tendencia es muy fácil al que viene con el anillo, al que viene con el dinero. Pero dice, asociando con los humildes, haciendo entender con todos. Iglesia, seamos unidos. ¿Quiénes? Todos con todos, sin preferencia. Lo único que puede provocar esto es que los creyentes tengan un entendimiento claro del Evangelio. A menos que cada uno de los miembros de la iglesia tenga un entendimiento claro del Evangelio, nunca se va a producir que todos podamos vivir en unidad, porque todos vamos a tener evangelios diferentes. Yo sufro. Anoche mismo estaba revisando algo y las personas están abusando de sana doctrina. Ya todas las iglesias son de sana doctrina, como los testigos de Jehová que pasaron, ya no quieren decirse testigos de Jehová cristianos para que la gente le abran las puertas cuando salen a predicar. Ahora tú buscas en los sitios de internet y todo el mundo dice sana doctrina y es mentira, no son sana doctrina. Pero ya todo el mundo es sana doctrina, seminario de sana doctrina, 5 pasos para ser exitoso y que tu iglesia crezca y tenga su máximo potencial. Huyan de eso, corran de eso. Sana doctrina y cuando llegas a la iglesia lo que ves es los demonios caminando en la iglesia. ¿Qué es lo único que nos puede hacer iguales? El Evangelio. Que todos los creyentes que lleguen aquí tengan un entendimiento claro del Evangelio, comprendan el Evangelio. ¿En qué nos tenemos que desgastar como miembros todos, no solo los pastores, todos, en hacer entender unos a otros que tengan un entendimiento claro del Evangelio? Pastor, yo no tengo nada que hacer. Predícale el Evangelio a las personas que están llegando nuevas. Vas a ayudar mucho, vas a ayudar más que si cantas en el grupo de alabanza. Y no digo que cantar en el grupo de alabanza está malo o está mal, es tremenda ayuda y gloria a Dios por eso. Pastor, yo no tengo nada que hacer. Comparte el Evangelio. Haz discípulos que hagan discípulos. Predica el Evangelio. ¿Y por qué le digo esto? Pedro, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 10, aquí en la epístola donde estamos, les ha estado predicando el Evangelio. Pedro comienza esta carta para llegar aquí donde estamos. ¿Por dónde? Por el Evangelio. Usted se lo puede leer en su casa. Les voy a recordar algunas cosas. Porque no hay nada fuera del Evangelio que pueda provocar estos deseos que vamos a ver hoy. Nosotros no podemos buscar en otro lado para hacer esto que nosotros vamos a ver a continuación. Fuera del Evangelio nunca vamos a ser unidos. Porque el Evangelio es el único que nos va a confrontar y nos va a decir que no merecemos nada. Fuera del Evangelio no vamos a poder hacer nada de lo que aquí el Señor nos va a decir ahora. En el capítulo 1, versículo 3, pueden seguirlo con la vista, dice que nos hizo nacer de nuevo. Capítulo 1, verso 5, dice que Dios nos guarda. Capítulo 1, verso 9, dice que Dios nos salva. Capítulo 1, verso 18, dice que nos rescata de la vana manera de vivir. Capítulo 2, versículo 5, dice que nos edifica. Capítulo 2, versículo 9, dice que nos adquiere para Él. Capítulo 2, versículo 10, dice que nos hace su pueblo. Las personas que tienen clara que Él lo hizo todo y que no merecen nada y que Él es quien nos salva, son las personas que van a poder vivir como Dios quiere que viva, porque entienden el Evangelio. Esas son las personas que se rinden en obediencia a Él y tendrán unidad en lo que sienten porque su sentimiento proviene de la misma causa. Si lo que nosotros vamos a sentir como iglesia no tiene el mismo génesis, no tiene el mismo origen, no tiene el mismo inicio, nunca vamos a poder andar juntos, cada uno andar por su lado. Pero una iglesia que entiende el Evangelio es una iglesia que en cosas secundarias no entra en discusión.
Hay cosas en las que podemos ceder. No, pero a mí me gusta que el televisor esté jorobado. A mí no me gusta el televisor jorobado, pero podemos ceder en eso. No, porque yo creo que el milenio es... Está bien, mi hermano, yo no lo creo así, yo lo creo asado, pero podemos ceder en eso. Pero hay algo en lo que no podemos ceder, en el Evangelio. El Evangelio no está en juego. Hechos 2, del 42 al 47, cuando las primeras personas empezaron a creer en el Evangelio, sucedió algo en aquella primera iglesia. ¿Y qué fue lo que pasó? Que tuvieron un entendimiento claro del Evangelio y de una manera genuina, unos empezaron a preocuparse por los otros. De una manera natural, sin que nadie los obligara, empezaron a vender las cosas que tenía para tener para su familia y para compartir con el hermano también en una ocasión especial, en un momento especial de la iglesia. El creyente redimido vive en armonía, aún en persecución, permanecen unidos con un mismo corazón. El creyente redimido vive en armonía, aún en persecución, permanecen unidos con un mismo corazón. Esta iglesia está en prueba, esta iglesia está en situación. Y lo normal, en medio, cuando todo está bien, nosotros estamos bien. Pero lo normal es cuando viene el problema que todo el mundo hace, cada uno, vamos para la trinchera mía. Yo voy a velar por los míos y que se quemen los tamales. Y lo que Pedro está diciendo es que todos velemos por todos. Que no estés pensando solamente en ti. Que no estés pensando solamente en lo que a ti te gusta. Que no estés pensando solamente en lo que tú quieres. Que cuando vayas a pensar, pienses primero en lo que quiere Dios y que pienses también en la iglesia. Cuando tú vayas a tomar una decisión, cuando tú vayas a pensar en algo, tú piensas, ¿esto es bueno para la iglesia? ¿Esto es bueno para los creyentes? Y lo primero que dice Pedro, que algunos dirían lo segundo, pero yo creo que es lo primero porque viene a la luz de la unidad, y es que los creyentes debemos ser como compasivos. Versículo 8. Finalmente, verdaderamente, continuando la idea, sed todos de un mismo sentir, tengan todos un mismo corazón, estén todos en unidad. Pero ¿cómo se ve esa unidad? Y aquí es donde empieza a verla. Compasivo, sufrir con, entra en los sentimientos del otro. Aquí en un sentido de lo difícil, en un sentido de desgracia, en un sentido de miseria. Y ahí tú debes sufrir con tu hermano. Debes tener compasión por tu hermano que está sufriendo. Primero los Corintios 12 al 26a, dice el apóstol Pablo. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Un miembro, solo uno, padece y todos nos dolemos con el dolor de ese miembro. Imagínese, si usted pudiera estar en el cuerpo del otro hermano. Eso es algo que no va a pasar, pero la idea es eso. Él está diciendo compasivo, que nosotros podemos llegar al punto de que tenemos un hermano que está pasando por una situación X y que nosotros pudiéramos adentrarnos dentro de ese hermano y sentir lo mismo y dolernos con el dolor que él se está doliendo. Continúa diciendo, no solo compasivo, ¿cómo más? Amándos fraternalmente. Y la palabra aquí para amor es la palabra que conocemos, Filadelfio, de este amor entre amigos, de un amor amigable, de un amor de verdaderos amigos. Una figura lejana sería el amor por los coterráneos. Cuando usted está, de pronto usted se muda ahora a Nueva York y usted se entera, bueno, aquí vive un colombiano y como que ya tenemos muchas cosas en común y empezamos a hablar con él. Usted se entera, aquí vive un puertorriqueño, un dominicano, un cubano, un venezolano del país que usted venga. Ya uno le hace como tener cosas afines y empieza a familiarizarse con esa persona que es coterránea. O de pronto en la escuela te enteras de una persona que va al mismo equipo deportivo que le vas tú, o que tiene los mismos pensamientos políticos, y hay cosas que nos hacen afines y ya empezamos a sentir un amor por esa persona fraternal. Ahora, ¿qué yo quiero que hagan? Yo quiero que ahora ustedes tomen ese amor por el coterráneo y lo multipliquen por 100 y lo multipliquen por la sangre de Cristo. Y cuando usted haga eso, así es como tenemos que amarnos entre hermanos. Ese es el amor fraternal que debemos sentir entre los hermanos. Nosotros damos mucha importancia a nuestra familia de sangre y eso está bien, eso no está mal. Pero lo que no está bien es cuando le damos poca importancia a la familia de Cristo. Jesús dijo en Juan 13:34, un mandamiento no os doy, que os améis
unos a otros. Como yo os he amado, que os améis también vosotros. Mateo, Marcos, Lucas narran la ocasión que María llegó con los hermanos a donde estaba Jesucristo enseñando. Y Jesucristo está ahí enseñando a sus discípulos. No había terminado de enseñar, es un detalle importante. Y llega y alguien lo interrumpe y le dice, bueno, maestro, allá afuera está tu mamá y tus hermanos. Y la respuesta de Jesucristo fue, estos son mis hermanos, los que han creído en Cristo, los que creen en Cristo, los que me siguen, los que me escuchan. Estos también son mi familia. ¿Y qué es lo que quiero destacar? Mira al hermano que está a tu lado. Un momentico, míralo. Y mira al otro lado. Esa es tu familia. Los redimidos de Cristo son tu familia, tu primer familia. No estoy diciendo, descuida a tu mamá, descuida a tu papá, descuida a tus hijos. Eso tiene su parte, pero no hoy. Lo que toca hoy es, no descuides a tu hermano. Y es una tarea de todos. Nosotros a veces decimos, pero el pastor no ha llamado a fulano que tiene catarro. Tal vez el pastor no sabe ni que tiene catarro. O tal vez lo sabe, pero son 60, 70 miembros. Los pastores no lo han llamado. En este caso somos 3 pastores, por la gracia de Dios. Pero la pregunta es, si tú sabes que tiene catarro, ¿ya tú lo has llamado? ¿A quién le está hablando Pedro aquí? Y más adelante los pastores van a coger palo. Ya van a llegar los días que los pastores van a coger palo. Pero hoy le está hablando a la congregación. Compañerismo, compasivos unos con otros. Toda la iglesia con toda la iglesia. El pastor como ente personal. Aquí el pastor es uno más. Los pastores no somos mejores que ustedes. Los pastores no somos más poderosos que ustedes. Quítese eso de la mente. Si a usted le dieron esa información, borre ese archivo, dale delay y échelo ahí, sácalo hasta de la bandeja. Nosotros somos personas normales igual que ustedes, con una función diferente que el Señor nos ha dado de enseñar, de guiar, de velar por ustedes. Pero como creyentes somos iguales, tenemos el mismo valor, la misma importancia delante de Dios. Y que estoy diciendo con eso, que cuando un creyente está enfermo, es tanto la responsabilidad de usted como el pastor llamarlo, porque tal vez usted lo sabe. Tal vez usted puede decirle, pastor, tal hermano está pasando esta situación, porque los pastores no lo saben. Y aunque lo sepan, usted le puede ayudar de mucho. Y ya yo lo llamé y le llevé un tamal y un pomito de refresco. Y el pastor, gloria a Dios, ya me quitaste una parte. Déjame ver cuándo yo lo puedo llamar y voy a tratar de llamarlo. Seamos iglesia juntos, hermano. Seamos iglesia juntos. Continúa después, misericordioso. ¿Y qué significa misericordioso? Y repite la idea, bien compasivo en un sentido activo. La misericordia aquí no es pasiva, la misericordia lleva a la acción, te lleva a actuar. Creo que una buena ilustración para esto es Lucas 10:33, cuando Jesús nos habla del buen samaritano. ¿Recuerdan el buen samaritano? Estaba la persona con problemas, él sabía el problema. Pasó el sacerdote, pasó el levita, todo el mundo lo ignoró. Mira bien, está bien. Y el buen samaritano, sin tener que hacerlo, tuvo misericordia a la persona que estaba dañada. Pero la misericordia no solo lo movió a meterse dentro del cuerpo y pensar, que era ahorita compasivo. Ay, lo que está pasando, esto duele mucho, me conduelo con él. No, la misericordia fue activa y lo llevó a buscar la manera de cómo ayudarlo con sus posibilidades. Por la gracia de Dios parece que este samaritano tenía posibilidades porque buscó un hotel, se lo pagó, le pagó la comida. Tal vez usted no tiene la posibilidad del samaritano, pero algo puede hacer. Algo puede hacer. Y la idea es esta, misericordia, bien compasivo en sentido activo. Y mi pregunta, ¿Dios tuvo misericordia de nosotros, hermanos? Nos dio lo que no merecemos, nos dio a Cristo para la salvación. La misericordia de Dios es activa. Cuando nosotros decimos, en la gracia, Dios nos da lo que no merecemos y en la misericordia Dios no nos da lo que merecemos, no significa que la misericordia es pasiva, es activa, porque en su gracia no nos dio lo que no merecemos, pero nos dio a Cristo. La misericordia de Dios actuó con compasión. Dios es compasivo, Dios es misericordioso. Porque si Dios no nos da a Cristo, ninguno de nosotros vamos a ir a la presencia de Dios, por muy bien que cumplamos todo lo que vamos a decir aquí hoy. Usted puede llevar esto al máximo y empezar a partir de mañana a llamar a todas las personas y preocuparse por todo el mundo y compadecerse con las personas. Pero si usted no cree en Cristo, si usted no cree en Dios, nada de lo que hagamos delante de Dios tiene valor. Son como trapos de inmundicia delante del Señor. Y continúa diciendo, y dice después, amando fraternalmente, misericordioso, y después viene la palabra amigables. Y las versiones más antiguas no tienen amigables. La palabra que tienen y que coincide en muchos buenos teólogos que estuve viendo es humildes. Humildes.
Amados hermanos, la humildad es la virtud más esencial para la vida cristiana. No hay nada más que le haga más daño a una iglesia en la unidad que tener creyentes que no son humildes, que tener creyentes que se la saben todas, que tener creyentes que ellos creen que son los mejores en todo. Eso daña mucho la iglesia. Filipenses 2:3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Así debemos andar. Estimando al hermano que tienes al lado, que tiene cuarto grado tal vez, que no sabe ni leer la Biblia, pero tú lo estimas como superior a ti mismo, porque la sangre de Cristo corre por sus venas igual que la tuya. A Dios no le importa tanto lo que hacemos como el por qué y el cómo lo hacemos. Nosotros a veces queremos hacer muchas cosas, pero a Dios no le importa tanto las muchas cosas que hacemos, sino la motivación, el por qué estamos haciendo esas cosas. ¿La estamos haciendo para buscar gloria? ¿La estamos haciendo para buscar fama? ¿La estamos haciendo para vernos bien delante de las personas? Y lo segundo que Dios mira es el cómo lo hacemos. ¿Lo estamos haciendo con humildad? Yo puedo aconsejar a 5 personas diarias, pero si yo maltrato a las 5 personas que yo aconsejo diarias, Dios no estima eso que yo estoy haciendo. Porque Dios me manda a ser compasivo cuando yo estoy aconsejando a esas 5 personas, y aconsejé a 5. Porque a Dios no solo le importa lo que hacemos, sino el cómo lo hacemos. Otto Sánchez tiene una frase que a mí me encanta, y es ser antes que hacer. A Dios no le importa tanto el hacer como el ser. A Dios le importa lo que nosotros somos para Él, que nosotros queramos vivir para su gloria. Mateo 11:29, Jesús manda: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando nosotros vemos a Jesucristo, que Él es manso y humilde de corazón, y nosotros queremos ser así como Cristo, nosotros vamos a hallar descanso. Las personas que no son humildes no descansan, porque toda su mente y su energía están pendientes y enfocadas en cómo pueden hacer ellos bien las cosas, y no descansan en Dios. Cuando nosotros estamos pensando, ¿cómo yo hago bien todo? ¿Cómo yo lo hago perfecto todo? Yo no encuentro descanso en Dios. Porque nuestro lente no debe estar en las personas, nuestro lente debe estar apuntando a Dios. ¿Cómo le agrada a Dios que yo haga las cosas? Juan Calvino dice: cuando todos piensan con modestia y humildad en sí mismos, ya no hay nada que produzca más discordia. Y cuando pensamos demasiado bien de nosotros mismos, sabiamente, entonces nos dañamos. Lo voy a volver a repetir. Cuando todos piensan con modestia y humildad en sí mismos, ya no hay nada que produzca más discordia. En una iglesia que quiere estar unida, si todos piensan con humildad cada uno del mismo, se acaban las discordias. Ahora, cuando pensamos demasiado bien de nosotros mismos, eso hace mucho daño. Pedro nos pide que seamos humildes para que el orgullo y la arrogancia no nos lleven a despreciar a nuestros vecinos. El orgullo y la arrogancia nos ayuda a empezar a despreciar a todos los que nos rodean. Hasta aquí Pedro nos ha dicho: tengan un mismo corazón en armonía, sufriendo con tu hermano y amándolo como a tu hermano. Y ese amor debe producir que seamos bien misericordiosos con ellos, como el buen samaritano. Y todo esto en humildad, no buscando sobresalir o sobresaltar uno mismo, sino apuntando a la gloria de Dios. No hay nada peor que nosotros podamos hacer que hacer muchas cosas, pero no apuntando a la gloria de Dios, apuntando a nosotros mismos, queriendo ser famosos. Aquí no hay fama para nadie, mi hermano. Aquí el famoso es Jesucristo. Aquí no hay nadie importante ni imprescindible, mi hermano. Nadie. ¿Quién es imprescindible aquí? Cristo. Solo Cristo. Sus pastores, los 13, pueden ir mañana y la iglesia va a estar bien, porque es la iglesia de Cristo. El templo lo pueden quitar mañana y la iglesia va a estar bien, porque es la iglesia de Dios. La iglesia de Cristo, columna y baluarte de la verdad. Dios es quien cuida. Y nuestra actitud debe ser una actitud donde nosotros andamos unidos unos con otros. Donde nosotros buscamos la unidad del pueblo de Dios. Velando no por nuestro propio deseo, por nuestros propios pensamientos, sino que es lo mejor para la iglesia. Con compasión. Teniendo compasión tal vez de los que tienen un familiar enfermo. Teniendo compasión tal vez de los que tienen una necesidad, una realidad económica diferente a la mía. Teniendo compasión tal vez con los que tienen niños pequeños. Tenemos que ver a la hora de las demandas que hacemos, ser compasivos, mirándonos los unos a los otros.
poniéndonos dentro de la persona, pero actuando de manera misericordiosa. Y cuando actúas de manera misericordiosa, entonces actúas como Cristo, de manera activa, actúas como el buen samaritano. ¿En qué pudiera ayudar? Mi hermana, ¿cuándo fue la última vez que pensaste en tu mente? Esta hermana tiene 2 hijos, 3 hijos, tiene un niño pequeño. Voy a ver si voy un ratico a su casa, a cuidarle el niño, a ayudarle en algún quehacer de la casa, o a llevarle una palabra. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que pensaste en un hermano de tu congregación que tal vez tiene menos posibilidades económicas que tú y tal vez tú dices, le voy a regalar un pescado, una malanga, una yuca, no sé, algo le voy a llevar de comer a esta familia porque yo me meto dentro de ellos, lo que ellos están pasando? Me acuerdo cuando llegué al país tenía que ganar a 10 pesos la hora y mantener a mi familia. ¿Cuándo fue la última vez que pensaste estoy pensando en Leslie, en Manuel, en hermanos que están pasando necesidad y planificaste ahí en tu mes y te voy a tratar de tal día ir a visitar a estos hermanos o tratar tal día de llamarlos? Y no les estoy maltratando, lo que estoy tratando es de animarles, no los estoy desanimando. Tenemos una tarea titánica por delante, una tarea grandísima y es sembrar y seguir creciendo como una iglesia unida. Y el diablo no va a estar contento con eso. Necesitamos orar y necesitamos actuar poniendo al otro primero que nosotros. Necesitamos que Dios sea quien haga la obra. Y nuestro segundo punto, que responde a cómo el corazón del creyente anda a la altura de su llamado, vimos el versículo 8. Ahora vamos a ver nuestro segundo punto y es respondiendo bien. Versículo 9. Respondiendo bien. Vamos a ver la primera parte del versículo 9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Cuando me refiero a responder, no me limito solamente a las palabras. Cuando digo respondiendo bien, no me estoy limitando a las palabras que salen de la boca, sino a una actitud de todo nuestro ser. Nosotros enteros respondiendo bien a lo que nos estén haciendo o a lo que nos esté sucediendo. Eso es vital para la unidad de la iglesia y para andar a la altura del llamado que Dios nos ha hecho. Lo primero que Pedro advierte es que no devolvamos mal por mal. Su sentido aquí es moralmente, tanto en pensamiento, sentimiento y actuación. Nosotros le decíamos a los jóvenes ayer, ¿qué cosa es el pecado? Y una forma que mi esposa tenía de ilustrarlo con los niños cuando le daba clase en Cuba era lo que nosotros decimos, hacemos y pensamos que a Dios no le agrada. De esa misma manera, cuando nosotros nos dicen algo malo, dice Pedro, no devolviendo mal por mal, nos hacen algo malo, como nosotros respondemos en palabra, en acto y en pensamiento que a Dios no le agrada, eso está mal. Y es lo que está llamando Pedro a que nos abstengamos. Nuestro corazón se apura mucho y enseguida responde de una mala manera, ya sea en pensamiento, sentimiento y actuación. Y vamos a llegar a un punto más profundo. Aquí Pedro está expresando un mandato negativo, es un imperativo negativo, de hecho varios imperativos, 2. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. No vuelvan atrás el mal que le hicieron. Pregunta para todos, mis amados hermanos, incluyéndome a mí. ¿Cómo reaccionamos cuando recibimos un mal trato? ¿Cuál es nuestra reacción cuando no nos tratan de la manera que nosotros queremos que nos traten? Cuando el creyente es maltratado por alguien con perversa disposición, no debe tomar represalias. Cuando al creyente alguien lo trata y tú sabes que con toda intención te quiere hacer daño, tú no debes tomar represalias contra ese creyente que te está tratando mal. Pedro está prohibiendo todo tipo de venganza. Dice Juan Calvino, si queremos preservar el amor, debemos soportar muchas cosas. Y eso se aplica al matrimonio, al centro de trabajo, a la iglesia. Si queremos preservar el amor, si nosotros queremos preservarlo, dice Calvino, debemos soportar muchas cosas. Para que haya amor, hay que soportar. Nosotros no queremos sufrir. Nosotros no queremos que nuestros esposos nos traten mal o que nuestras esposas nos den una mala respuesta. Nosotros no queremos que el jefe de trabajo nos hable feo o nos trate mal aún siendo creyentes. Pero si queremos andar en el vínculo de paz, en ocasiones nos va a tocar soportar y nos va a tocar resistir. Su segunda advertencia es, no devuelvan maldición por maldición. Y aquí maldición sería una queja abusiva que están haciendo de uno, un insulto que te puedan dar o que alguien está hablando mal de ti. Pedro diría,
cuando alguien se queje contra ti, te insulte, hable mal de ti, no vuelvas para atrás tú lo mismo. Que Dios no lo quiere, día de mañana un hermano en el pasillo, en su casa, te trata mal y nuestra tendencia es defendernos y responder con el mismo mal con que nos trataron. Yo he pecado de eso, no sé ustedes. El llamado aquí claramente es contra el orgullo. Y ese es un pecado que nos cuesta trabajo sacarnos del corazón, el orgullo. Primera a los Corintios 6, del 7 al 11, Pablo amonesta a los creyentes porque están en pleitos entre ellos y les anima. Dos advertencias que siempre me las pongo en la mente en todo contexto. Y no quiere decir que porque me las pongo en la mente es fácil, pero les invito a que ustedes lo puedan hacer también. ¿Por qué no sufrir más bien el agravio? Cuando te enteras que están hablando mal contra ti, tú sabes que es injusto, porque tal vez no saben tu realidad, tal vez no saben lo que estás haciendo a la hora que lo estás haciendo, pero te están juzgando, te están juzgando. ¿Y cuál es nuestra tendencia? Responder igual, defendernos, hablar. Y dice Pablo, ¿por qué no sufrir más bien el agravio? Respuesta, por el orgullo. Dice Pablo, segunda invitación, ¿por qué no sufrir más bien el ser defraudado? Respuesta, por el orgullo, porque nos importa cómo nos ven. Yo quiero que hablen bien de mí. Yo quiero que digan, el pastor Eri es un pastor. Yo lo quiero. Y el orgullo me lleva a veces a responder, a defenderme, a tratar de aclarar. Y eso es pecado, mi hermano. Eso está mal. Eso no está bien. Les recuerda, ustedes responden para atrás con agravio y defraudando a sus hermanos. Es lo que él le está diciendo aquí, porque cuando él les está diciendo y les está recordando, no devolviendo más por más ni maldición por maldición, es muy probable que era lo que ellos estaban haciendo. Cuando pasaba algo en esa iglesia no estaban unidos. Como mismo hablaban más de ellos, respondían para atrás con mal. Como mismo le decían algo, así mismo respondían. Ahora, Pedro pasa después a dar un análisis de los pecados que no deben practicar. Y entre ellos dice, Pablo, los maldicientes. Entonces, ¿qué es lo que debería ser un creyente? ¿Cuál debería ser su actitud aún ante el mal que le hagan o digan de él? Ahí en el mismo contexto que estamos viendo en 1 Corintios 6, del 7 al 11. ¿Cuál debería ser la actitud de un creyente ante el mal que le hagan o que digan de él? Y la respuesta es la actitud de Cristo. Aquí vayan conmigo a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 23. 1 de Pedro, capítulo 2, en la epístola de Pedro, donde estamos, verso 23. ¿Y cuál era la actitud de Cristo ante las cosas negativas que decían de él, ante las cosas malas que le hacían? Dice, quien cuando le maldecía no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, y aquí viene el problema, lo que nos falta a nosotros y es donde fallamos, por lo menos a mí, no puedo hablar por usted, porque tal vez usted es una persona muy santa y yo no quiero dañar sus emociones. ¿Y qué es lo que hacía Jesús? Sino encomendando la causa al que juzga justamente. Lo que hacía Cristo es descansar en Dios. Y esto es un trabajo duro. Descansar en Dios es el trabajo más duro que nosotros tenemos. Porque nosotros sentimos que tenemos que defender nuestra reputación y nuestra dignidad. Y como hay que defender la reputación y la dignidad, a veces no descansamos en Dios. Ya le decía, para mí que soy un vil pecador, descansar en Dios es uno de los trabajos que más me cuesta. A mí me cuesta mucho descansar en Dios. Quiero hacer las cosas y quiero quedar bien con todo el mundo, a veces sacrificando el descanso en Dios. Entonces, ¿cómo pudiéramos responder bien? ¿Cómo pudiéramos responder bien? Y dice Pedro, ¿cómo? Bendiciendo. Eulogeo, donde viene nuestra palabra para elogio. La palabra en el griego es eulogeo y significa hablar bien del otro, hablar bien de los demás. Alabar al otro. A veces nos cuesta alabar lo que otra persona ha hecho bien. Por el mismo orgullo. No queremos reconocer lo que otra persona hace. No, porque se va a robar la gloria. Y yo no quiero que se robe la gloria. Pero la Biblia manda a reconocer a los que trabajan entre ustedes. A veces toca alabar, a veces toca bendecir, a veces toca hablar bien. Pero notemos algo, la respuesta ante el mal que nos haga algún hermano nunca debe ser tomar represalias. Pero eso no es suficiente. Esto creo que es lo más difícil para nosotros. Y es lo que estamos hablando. Sino, por el contrario, todo lo contrario, bendiciendo.
O sea, la orden es actuar, a no quedarse estático. Voy a tratar de explicarme un poquito más. Hay que bendecir. Generalmente a nosotros no nos cuesta tratar bien a los que nos tratan bien. ¿No es así? Con oración quizás no devolvemos mal por mal. Te ora mucho y te tratan mal y tú no devuelves mal con mal. Y maldición con maldición. Pero ya bendecir al que me maldice, muchos pensarán, eso requiere oración y ayuno. Ya no basta con oración. Ya, bueno, tú me estás pidiendo que trate bien al hermano y que esté en unidad, yo voy a tratarlo bien. Que tú me estás pidiendo que yo lo llame, el pastor esta semana voy a localizar una necesidad y lo voy a llamar. Pero ya tú me estás pidiendo que si me tratan mal, yo trate bien. Ya eso está difícil, pastor. Yo no creo que yo pueda hacer esto. Y esto nos cuesta tanto porque se requiere perdón verdadero para esto. Si nosotros no perdonamos de verdad al hermano, si nosotros no descansamos en Dios, si nosotros no tenemos paz de que hablen lo que hablen, digan lo que digan, ¿quién es quien conoce nuestro corazón? Dios. Nosotros no encontramos descanso. El apóstol no está hablando de conducta adquirida. Conducta adquirida, uno coge a los animales y le enseña dónde tiene que hacer pipí, dónde tiene que hacer caca, y los animales van aprendiendo. Yo no estoy enseñando aquí un tip psicológico de cuando un hermano te hable mal, no le hables mal. Planifícate, piensa con antelación y no le hables mal. Cuando un hermano te trate mal, no lo trates mal, porque tú puedes aprender a hacer eso, pero tu corazón puede seguir dañado. Y por eso Pedro dice, sino al contrario, bendiciendo, porque en la bendición no va a haber hipocresía. 1 Corintios 4:12, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, dice Pablo. Padecemos persecución y lo soportamos. Para que esto suceda en nosotros, Dios tiene que hacer una obra en nosotros donde a nosotros nos importe más la opinión de Dios que la de los hombres. Para que esto realmente pase, a nosotros nos tiene que importar más la opinión de Dios que la opinión de los hombres. Si no, siempre vamos a estar pensando en lo que dice el otro, en lo que piense el otro, en lo que piense el que venga, en vez de apuntar a Dios. Generalmente nosotros venimos programados en mundo con la idea, nuestros padres nos los enseñan muchas veces, que si alguien nos trata mal, trátalo mal. No sé usted, pero a mí me hicieron muchos años. Cuando chiquitico mis padres me decían, si viene, coge una piedra y si no, coge un palo, pero tú no te quedes dado. Me decían cuando chiquitico. Y eso es diabólico, eso no está bien, no lo hagan. Y se lo enseñan a sus hijos. De verdad, de verdad. Pero sin querer eso nos afecta. Y nuestra tendencia, imagínate, el pecado más esas malas enseñanzas es cuando alguien me hace algo que tal vez lo hizo hasta sin querer, pero yo entiendo que está mal, lo elimino. Ya tú no estás en mi teléfono de contacto, te quité del grupo de WhatsApp, te borro. No, mi hermano, no es maldición por maldición, no es mal por mal. Pedro está enseñando todo lo contrario. Cuando te traten mal, te maldigan, trata bien, trata como Cristo trataría. Mateo 5, del 38 al 44. Cuando él está hablando en el sermón del monte, él le sube la vara un poquito. Porque es muy fácil, no hagas esto, no hagas esto, no hagas lo otro. Algunos dirían, ya yo lo hice, como dijo Enrico, ya todo eso yo lo hice, lo cumplí, está ahí hecho. Nosotros somos muy buenos para hacer cosas. Pero él sube la vara de los mandamientos, llevándolos al área del corazón. No es solo hacer esto, esto y esto, sino tu corazón. ¿Por qué lo hace y cómo lo hace? ¿Cuál es tu motivación? Y él dice, les habían dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo digo, no resistan al malo y al que te hiera en la derecha, ponle la izquierda. El que quiera la túnica, déjale la capa. El que te obligue a llevar una carga por 1 milla, ves y llévala 2. El que te pida, dale. Al que quiera prestado, no le rehúse. Ama a tu prójimo, aborrece a tu enemigo. Decía el Antiguo Testamento. Ahora él dice, qué difícil, Padre. Ayúdanos, Señor. Ama a tu enemigo, bendice al que te maldice, hace bien a los que te aborrecen y ora por los que te amenazan y persiguen. ¿Estás orando por esa persona que te está tratando mal? Ya sea tu jefe, tu cónyuge, un hermano de la iglesia. Estás poniendo eso delante del trono de Dios. Padre, yo no sé ya qué hacer con esto, Señor. Obra tú, llévame para Cristo esta noche. Obra tú en el corazón de esta persona. Dios escucha nuestras oraciones. A Dios le agrada cuando nosotros vamos humillados delante de Él reconociendo que no sabemos qué hacer. Ya yo no sé qué hacer, Señor.
Ya yo no sé para dónde coger, ya yo no sé qué hacer, Señor. Padre, es una gotera continua, ella está ahí. Padre, lo pongo delante de ti. Padre, él es áspero, él es grosero, es desconsiderado. Lo pongo delante de Dios. O cualquier otra situación, o un hermano de la iglesia, o lo que sea. Y ora por los que te amenazan y persiguen. La única acción que nosotros tenemos que hacer es ir delante del trono de gracia en humildad, orando por las situaciones adversas que estamos tocando vivir. Si usted está pensando, pero bueno, ¿qué hago con el que me trata mal? Ora por él. Ora. Si esto debemos hacerlo con todo, esto que estamos enseñando para hacerlo con toda la sociedad, pregunta, ¿cuánto más con los hermanos de la iglesia? ¿Cuánto más con los hermanos de nuestra sangre? Algunas preguntitas. ¿Cómo reaccionamos cuando un hermano nos trata de la mejor manera? ¿Cómo reaccionamos cuando un hermano no nos trata de la mejor manera, ya sea en acciones o en palabras? No respondan, pero piensen. ¿Cómo hasta hoy usted estaba reaccionando cuando un hermano no lo trataba de la mejor manera? ¿Cómo reaccionamos cuando nuestro cónyuge, nuestro jefe o el gobierno no nos tratan de la mejor manera? Nosotros entendemos que sí, que nos están tratando mal. Y tenemos a la base. Y tenemos, mira, por esto y por esto no nos están tratando bien. ¿Cómo respondemos? No basta con no reaccionar. Hay que ser activos y devolver con bien para la gloria de Dios. No basta con solo no responder, sino que la tarea difícil es responder bien. Ahí es donde está lo difícil. Si tú eres de los que dicen, no puedo perdonar, la pregunta para ti es, ¿por qué? ¿Acaso Cristo no te perdonó? A veces me he encontrado en el tiempo que el Señor me ha dado en su privilegio de pastorear en otras iglesias y me he encontrado esta situación. Yo no perdono a ese hermano. Lo que ese hermano me hizo, pastor, usted no sabe, yo no lo perdono. Y la pregunta es, ¿Cristo no te perdonó? ¿Por qué tú no puedes perdonar al hermano? Vamos a nuestro tercer y último punto para terminar en esta tarde. Y estábamos haciendo la pregunta, ¿cómo el corazón del creyente anda a la altura de su llamado? ¿Cómo el corazón del creyente? Fíjate, no solo las acciones, no solo los pensamientos, el corazón, lo que Dios ve. ¿Cómo ese corazón anda a la altura del llamado que Dios lo hizo? Y hemos dicho en nuestro primer punto, sintiendo lo correcto. No solo a sentimientos, sino a hacer lo correcto, compasivo, amigo y todo lo que viene ahí. Respondiendo bien, no respondiendo mal por mal, no actuando mal contra el maltrato, sino bendiciendo. Y por último, y es nuestro último punto, entendiendo la dignidad del llamado. Versículo 9, última parte. Entendiendo la dignidad del llamado. La palabra dignidad significa respeto, estima. Nosotros se nos ha hecho un llamado grande, un llamado respetuoso. Y nosotros debemos vivir a la altura de ese llamado para la gloria de Dios, no para que nos vean a nosotros como los mejores, como los intachables, como los que no fallan. Dice el texto, después de bendiciendo, sabiendo que fuiste, ¿qué cosa? Llamado, ¿para qué? Para que heredaseis bendición. Quizás todavía tú te estés preguntando, ¿por qué yo no debo tomar represalias contra los que me maltratan? Y no solo eso, sino que debo bendecirlo. Y la respuesta de Pedro es clara y es sencilla, muy sencilla. Y él dice, sabiendo. Y saber es más que conocer, es entender. Entiende esto que te voy a decir. Mi hermano, paren todo lo que, no dejen de escribir, pero paren su corazón todo y entiendan esto que vamos a hablar ahora. Entiéndalo. Es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Hay algo que debes traer a tu mente. Y lo que debes traer a tu mente es que fuiste llamado. Tú fuiste convidado. Si tú estás en esta fiesta, no fue porque tú dijiste, yo voy a ir a esa fiesta hoy. No, a ti te llamaron, a ti te trajeron a esta fiesta. Romanos 8:3, vemos la cadena de la salvación, donde Pablo recuerda que Él es quien predestinó, Él es quien llamó, que es lo que estamos hablando, Él es quien justificó y Él es quien va a glorificar. Y ya glorificó, porque también lo hizo. Lo que te quiero decir es lo siguiente, dice un comentarista, no es con el fin de heredar la bendición
que debamos glorificar, sino porque ya es nuestra posesión. No sé si entendieron, les repito. Nosotros no hacemos lo que hacemos para tener la vida eterna. Nosotros actuamos como actuamos y debemos actuar como debemos actuar para la gloria de Dios desde nuestro corazón por lo que ya Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. En otras palabras, cuando nosotros somos obedientes a estos comandos, no es para obtener la salvación, no. Porque ya somos salvos, es que debemos glorificar a Dios cada día más. Debemos entender la dignidad de nuestro llamado. Nosotros somos embajadores del Rey. Nosotros hemos sido llamados gratuitamente y nosotros le debemos todo a Él. Lo que tenemos, lo tenemos por gracia, por su misericordia. Y diría el cantante, por su inmenso amor. Si en el momento de abrirse la cortina, diría él, alguno te admira, que vea la imagen de Dios. Cuando las personas vean, pues como dirían aquí mis sabios, no voy a decir su nombre, las personas ven, las personas saben. Y diría alguien más, a veces, muchas veces por la gracia de Dios las cosas salen a la luz y se entienden. ¿Y qué les estoy diciendo con eso? Ánimo. Y están hablando más de ti, si te están tratando mal, ánimo, confía en Dios, descansa en Dios y actúa en tu ética cristiana que viene de Dios como debes actuar. Haz lo que debas hacer para la gloria de Dios. Mateo 18, del 21 al 25, Pedro, el mismo que está escribiendo la epístola, le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? 7. Dice, no, 70 veces 7. ¿Refiriéndose a qué? A muchas veces. ¿Cuántas veces? Pero mi pastor, pero ese hermano siempre me hace lo mismo, nunca me saluda. Yo vengo por aquí y él coge por allá. Yo cojo por aquí y él coge por allá. Pastor, yo creo que él no me quiere hablar. Perdónalo, ve llevando la cuenta. Y cuando llega a 70 veces 7, empieza de 0. Hasta que llegas a 70 veces 7 más. Más adelante, él empieza una parábola, Jesús, una de las herramientas, de los recursos que él utilizaba para traer claridad. Y utiliza la parábola del rey y la deuda. Había un siervo que le debía 10,000 talentos. Empiezan a tratar con ese siervo. El siervo le pide perdón y él, en su misericordia, el dueño, le perdona la deuda y lo suelta. Automáticamente el siervo va donde está el consiervo, uno que está por debajo de él, que tenía una deuda más pequeña de unos 100 denarios. Vamos a decir 4 meses de trabajo. Posiblemente en 4 meses el hombre le pagaba la deuda. Y empezó ahí a tratar de matarlo y a tratar de matarlo. Y el hombre dijo, ten misericordia, yo te voy a pagar. Y lo echó a la cárcel preso hasta que pagara la deuda. Yo todavía no he entendido eso. Yo no sé cómo en la cárcel iba a pagar la deuda, pero bueno, Jesucristo lo dijo. La persona que estaba arriba se enteró y fue a buscar a ese siervo y lo llevó hasta donde estaban los verdugos. Porque él tuvo misericordia, pero sin embargo el siervo no pudo tener misericordia del consiervo. ¿Qué les quiero decir con esto? Dice Jesús, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿A dónde apunta Jesús? Al corazón. Porque nosotros podemos actuar como que perdonamos, pero no hemos perdonado. Y ya saben, una persona que no puede perdonar es una persona que no entiende el Evangelio. Y una persona que no entiende el Evangelio no es cristiana. Yo no estoy diciendo que el perdón va a ser fácil. Yo no estoy diciendo que no va a costar. Pero si tienes el Espíritu Santo, para Dios no hay nada imposible. El Espíritu Santo te capacita con todo y para todo. Y una de esas cosas es perdonar. Tal vez en algunos va a costar 2 horas. En otros 6 horas, en otro un día. Pero si eres un verdadero creyente, vas a perdonar. Como alguien diría, sabiamente, perdonar no significa olvidar. Porque si usted me da un galletazo hoy, de aquí a un año yo me voy a acordar. Pero cuando venga la idea, la imagen a mi mente, no va a afectar mi corazón. ¿Me diste un galletazo y qué? Esto es para la gloria de Dios. ¿Me trataste mal y qué? Esto es para la gloria de Dios. La gloria de Dios, el pueblo de Dios, está por encima de nosotros mismos y de todo lo que nosotros queramos. Ya vamos comprendiendo un poquito más, pero no solo nos llamaron regalándonos perdón gratuito e inmerecido, sino que también nos regalan una herencia especial por la eternidad.
A veces nosotros no podemos caminar más ni florecer más porque nosotros no pensamos nunca en la eternidad. Nosotros estamos pensando en el aquí y en el ahora. Y perdona la palabra, pero el maldito aquí y ahora nos quita la vida de la eternidad. Nos quita la vida del porvenir. Yo no sé cuántos de ustedes han hecho esta oración y algunos se los digo y me dicen, no, pero no, todavía no. ¿Cuándo fue la última vez que oraste? Ven pronto, Señor. Ven hoy. Esta noche ven y llévame ya. No para dejar a mi familia sola ni a mi esposa sola porque quisiera ponerle un 401k antes de morirme porque no se lo he puesto. Pero el deseo de estar con el Señor es muchísimo mejor que estar aquí en esta tierra. La patria celestial clama por nosotros. Ya tenemos la herencia garantizada en los cielos. Ya somos salvos, fuimos salvos, estamos siendo salvos y seremos salvos. Para que heredaseis bendición, dice Pedro, para que seamos poseedores de un favor, de una bendición, de algo que se nos dio de manera generosa, la salvación del creyente, la eternidad con el Señor. A nosotros nos pudiera parecer injusto el hecho de no poder tomar represalia contra los hermanos que nos maltratan, aunque más injusto el hecho de tener que bendecirlo. ¿Qué hace Pedro? Llama la atención de sus lectores a la recompensa. Tu recompensa no es aquí y ahora. Ustedes saben, los predicadores eso de tu recompensa está aquí y ahora. No, tu recompensa no está aquí ni es ahora. Tu recompensa está en los cielos. Y eso significa que muchas veces el sufrimiento no se va a acabar, porque estamos en pecado y todavía estamos en la tierra. Hay etapas más difíciles que otras, hay temporadas más difíciles que otras, pero por algún lado va a llegar el sufrimiento de nuevo, porque nuestra recompensa no está aquí, nuestra recompensa está en los cielos. Tu recompensa viene después y es una eternidad con tu Señor. En un sentido, mi hermano, si tú estás buscando vengarte de tu hermano por algo que te hizo, entonces tú no vas a heredar la bendición. Si todavía en tu mente está, me tengo que vengar de este hermano, lo que él me hizo me lo va a pagar, es muy probable que tú no vas a estar en ese lugar ahí. Yo no estoy diciendo, y repito, que en algún momento nosotros somos pecadores y tenemos una lucha contra el pecado. Por eso yo los invito a odiar el pecado. Odien el pecado. No tanto el de su esposa como el de ustedes mismos. Odien el pecado. Entiendan el pecado, comprendan el pecado. Porque entender el pecado nos va a ayudar a tener paz en nuestro corazón. Mis hermanos, si todos nosotros somos verdaderos creyentes, nosotros estamos capacitados para soportar todos los malos tratos que nos hagan, todos los reproches injustos y aún así desearles lo mejor a las demás personas. ¡Wow! ¡Qué difícil! Albert Barnes, un comentarista, dice: la esperanza de la vida eterna debería calmar sus mentes y la posibilidad de que seas tan exaltado en el cielo debería llenar tu corazón de benignidad y amor. Nosotros saber que vamos a estar en la eternidad debería llenarnos de amor ahora. Nosotros saber que vamos a estar en la eternidad debería ayudarnos a perdonar ahora. Nosotros saber que vamos a estar en la eternidad debería ayudarnos a preocuparnos más por nuestros hermanos en unidad ahora. Preparémonos en oración y lectura de la palabra para perdonar a todos los demás cuando nos lastiman. Apreciemos más la eternidad. Tenemos que recuperar nuestros tiempos devocionales, a los que todavía no lo tienen. Tenemos que acercarnos a Dios en oración y lectura de la Biblia, porque un creyente que lee su Biblia regularmente, no estoy diciendo todos los días, en estos días hablaba con un hermano que amo mucho y me decía que una hora, tal vez empiezas por 10 minutos, por 15 o por 30, como un deportista de alto rendimiento, porque muchas veces si empiezas por una hora tal vez te canses. Si quieres estar una hora, gloria a Dios. Si quieres estar 2, mejor todavía. Pero sí tenemos que empezar a ir delante de Dios en oración y lectura de la palabra, porque eso es lo que va a moldear nuestro corazón y lo que va a poner nuestra imagen y nuestra mirada en la eternidad. Apreciemos más la eternidad. Ora, Padre, ayúdame a apreciar más la eternidad. Yo solo pienso en el ahora, yo solo pienso en esto que estoy viviendo ahora. Mi matrimonio es un infierno, mi trabajo es un infierno, tal situación de la iglesia es un infierno, pero perdemos los ojos de la eternidad y nos desalentamos, nos desanimamos. Si ponemos los ojos en la eternidad, vamos a hacerle mucho bien a otros y a nosotros mismos. Meditemos más en la salvación inmerecida que tenemos. Pase tiempo meditando en la salvación.
Padre, tú me has dado tanto a mí, ¿por qué yo no puedo perdonar? ¿Cuánto bien haría nuestras relaciones interpersonales, hermanos, cónyuges, hijos, esta invitación a sentir lo correcto en armonía? Esta invitación a tener armonía unos con los otros, a ser compasivos unos con los otros, en todas las esferas, en todos los estratos. Amar a nuestros hermanos como más todavía de lo que amamos a nuestros familiares. A tener una misericordia activa, a ver en qué puedo bendecir a alguien. Tal vez no pueda bendecir a todos, pero por la gracia de Dios tenemos hermanos cerca. Tal vez si un hermano en Cefrigil tiene una situación, tal vez tú que estás en Tampa, tal vez no se la pueda suplir, pero ¿cuántos hermanos más no viven en Cefrigil? Llamemos a un hermano, fulano, ¿en qué ustedes creen que pudieran ayudar ahí al hermano que está ahí? Yo ahora no voy para allá. ¿Y dónde está el orgullo? ¿Qué problema hay? O en Spring Hill, o aquí en Tampa. Imagínense que un hermano de Spring Hill tiene que venir aquí a suplir una situación, un hermano de Tampa, al momento cuando hay tantos hermanos en Tampa. Yo no digo que no pueda pasar, pero somos un cuerpo y tenemos que estar unidos, ayudándonos los unos a los otros. Caminemos unidos como uno solo, buscando la gloria de uno solo. ¿De quién? De Cristo. Responder bien, ya sea antes mal actuado o antes mal hablado, como cuesta. Pero qué bendición cuando lo podamos hacer. Qué bendición cuando tu cónyuge no te hable de la mejor manera, aún la esposa al esposo, y el esposo, para la gloria de Dios, pueda quedarse callado y responder diferente. ¿Qué dice el Señor? La blanda respuesta aplaca la ira. No seas vencido de lo malo, Romanos 12:21. Si no vence con el bien, es mal. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Y amontonarás ascuas de fuego. Harás subir un furor. Muchas veces la mejor respuesta para los que nos tratan mal no es responder igual, es responder como Cristo. Y esa persona es como que y reconoce, lo que yo hice no estaba bien. Cristo y solo Cristo es la solución. Por último, entender la dignidad de nuestro llamado. Haciendo esto, nuestros corazones podrán andar a la altura de su llamado. Vamos a orar. Padre Dios, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu amor. Gracias porque no somos merecedores de todas las bendiciones que nos da. Y no hay nada que tú nos pidas en tu palabra que tú no hayas hecho y que no lo hayas demostrado en la persona de Cristo en la tierra. Es justo viviendo de manera justa y piadosa por estos injustos que están aquí hoy día. Padre, Señor, hay un pecadito que nos hace mucho daño y se llama orgullo. Elimina el orgullo de nosotros lo más posible, Señor. Te pediríamos que lo quites radical, que lo quites completo. Dios, es un cáncer, es un tumor. Quite el orgullo, Dios. Padre, danos la facilidad de perdonarnos los unos a los otros, Señor, como Cristo lo hacía. Ayúdanos, Dios, a cuando estemos padeciendo, ya sea por maltratos verbales o físicos, ayúdanos a querer glorificarte en todo lo que hacemos y a responder como Cristo respondía, Señor, quien cuando lo maldecía no respondía con maldición. Padre, queremos que todo esto sea para tu gloria. Ayúdanos a andar a la altura del llamado de la salvación que tú nos has hecho, pero pensando en tu gloria, Señor. Pensando en ti, en que tú sigas siendo grande, es mejor, y que la vida de muchos sean transformadas por la manera que modelamos el Evangelio en nuestras vidas, en todas las esferas y en todas las circunstancias. Padre, susténtanos, Dios. Susténtanos en tu camino. Susténtanos en tu palabra, Señor. Ayúdanos a no movernos. Aunque la palabra nos flagele, ayúdanos a seguir sometiéndonos a ella, Señor. Te lo suplicamos por los méritos de Cristo, Señor. Te lo rogamos, Dios. Ayúdanos a poner en práctica tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.